Me llamo Arturo, y durante años trabajé en barcos de carga que recorrían la costa del Golfo y el Caribe. He enfrentado tormentas, noches sin luna y corrientes furiosas que casi nos vuelcan, pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que viví esa noche en alta mar. Un suceso que no me ha dejado dormir en paz desde entonces. Era una noche cualquiera en medio del Atlántico, en un trayecto de Veracruz a La Habana. Nuestra embarcación, el Bahía Estrella, era un carguero antiguo, pero confiable, con una tripulación veterana que había visto de todo. El capitán Ortiz, un hombre curtido por el sol y el salitre, no le temía ni al mar ni a la muerte. A su lado íbamos Emilio, el mecánico, Juárez, el timonel, y yo, encargado de las comunicaciones y del radar. Nos quedaban 2 días más de viaje y hasta entonces el trayecto había sido tranquilo. Un viento suave empujaba la nave y el sonido del motor era un zumbido constante que nos arrullaba en la oscuridad. Sin embargo, esa noche cambió todo. Eran las 3 de la mañana, la hora más silenciosa y pesada de todas. El mar estaba en calma, un espejo negro e infinito. Yo estaba solo en el puente, revisando el radar con aburrimiento, esperando cualquier señal de vida. Otro barco, alguna patrulla costera, incluso un pez más grande de lo habitual. Pero durante horas no hubo nada más que silencio en las ondas. Entonces lo vi. El radar mostró un eco extraño, como una embarcación grande que había aparecido de la nada, justo al lado de nosotros. Revisé el rango y confirmé que el punto estaba a menos de 1 kilómetro, casi pegado al Bahía Estrella. Sentí un escalofrío recorrerme. No podía ser. En una noche tan clara, deberíamos haber visto las luces de cualquier barco, pero no había nada más que la oscuridad del océano. Intenté calmarme. Tal vez era un error del sistema, algo que la electrónica no estaba leyendo bien. Aún así, ajusté el radar, lo recalibré y volví a escanear la zona. El eco seguía ahí, inmóvil, pegado a nosotros, como si se moviera a la misma velocidad y rumbo que el Bahía Estrella. Era como si algo estuviera acompañándonos. «Capitán, venga al puente. Algo raro está pasando». Ortiz tardó unos minutos en llegar, pero en cuanto vio la pantalla, su expresión cambió. Era la primera vez que veía preocupación en su rostro. Revisó el radar sin decir nada, y luego miró por la ventana hacia el mar negro que nos rodeaba. «No hay nada allá afuera. ¿Qué demonios es eso?» Emilio y Juárez también subieron al puente cuando se dieron cuenta de que algo extraño estaba ocurriendo. Nos reunimos los 4, mirando el radar como si de repente ese puntito en la pantalla se hubiera vuelto una amenaza real. «¿Y si es un submarino?», preguntó Juárez, pero el capitán negó con la cabeza. «¿Un submarino tendría algún tipo de señal? Y si fuera de la Marina, ya nos habrían contactado». El eco seguía allí, a nuestro lado, tan cerca que parecía pegado al casco del Bahía Estrella. No emitía señal de identificación, ninguna alerta de AIS, sistema de identificación automática, nada. Solo un punto solitario, inmóvil, siguiéndonos como una sombra. Decidimos asomarnos a la cubierta para ver si descubríamos algo que el radar detectaba, pero nuestros ojos, no. Salimos con linternas, aunque sabíamos que en medio de esa oscuridad absoluta poco podrían iluminar. El viento era suave y las olas rompían con un ritmo perezoso contra el casco. Pero cuando miramos hacia donde el radar decía que debía estar la embarcación, no había nada. Solo mar, profundo y silencioso, estirándose hasta donde alcanzaba la vista. «No tiene sentido», murmuró Emilio, mirando alrededor con expresión tensa. «Ese eco está pegado a nosotros, pero aquí no hay nada».
El capitán sacó su cigarro y lo encendió con manos temblorosas, algo que jamás le había visto hacer. Su calma habitual se había quebrado, y eso era lo que más me asustaba. Cuando un hombre que ha navegado toda su vida empieza a dudar de lo que ve y siente, sabes que algo anda muy mal. «Volvamos al puente», dijo Ortiz finalmente. «Esto es alguna jodida falla del radar, nada más». Pero su voz no sonaba tan convencida. Cuando regresamos al puente, el eco seguía allí. Juárez intentó maniobrar para alejarnos, pero no importaba hacia dónde girara el barco. El punto en el radar se movía con nosotros, manteniendo la misma distancia, como si estuviéramos atados por un hilo invisible. Fue entonces cuando escuchamos el primer golpe. ¡Boom! El sonido seco y profundo resonó contra el casco, como si algo hubiera chocado desde abajo. Emilio y yo intercambiamos miradas. El golpe no fue fuerte, pero se sintió claro. Otro siguió, como si alguien estuviera golpeando el barco desde el fondo del océano, intentando llamar nuestra atención. ¿Escucharon eso?, preguntó Emilio en voz baja. El capitán asintió, y de inmediato se puso en contacto con el cuarto de máquinas para asegurarse de que todo estuviera en orden. No había señales de fallas en los sistemas. El motor seguía funcionando perfectamente, pero el golpe se repitió. Boom, boom, boom. Era rítmico, pausado, como un tambor que marcaba el tiempo con insistencia. Cada golpe hacía vibrar el casco, pero nadie podía explicarlo. «No puede ser una ballena», dije, tratando de sonar racional. «Ya habríamos visto su sombra cerca del barco». Nadie respondió. No había explicación lógica para lo que estábamos viviendo. De repente, el eco en el radar comenzó a desplazarse. Se movió hacia la proa del Bahía Estrella, como si fuera a cruzarse en nuestro camino. Todos miramos por las ventanas del puente, esperando ver al fin alguna embarcación emerger de la oscuridad. Pero no apareció nada, ni luces, ni sombras, ni siluetas. Solo el mar, liso como una hoja de papel. El radar, sin embargo, insistía en que algo estaba allí, flotando frente a nosotros. Era como si la realidad se estuviera burlando de nuestros sentidos. «Frena el barco», ordenó Ortiz. «Vamos a detenernos un momento». Juárez bajó la velocidad del motor hasta que el Bahía Estrella quedó prácticamente inmóvil. El eco en el radar también se detuvo. Se quedó allí, a unos metros de nuestra proa, como si nos estuviera observando. Y entonces, sin previo aviso, el radar se apagó. La pantalla parpadeó un par de veces y luego quedó en negro. «¿Qué mierda fue eso?», exclamó Emilio, golpeando el panel. Juárez intentó reiniciar los sistemas, pero no había forma de hacer que el radar volviera a encenderse. El resto de los instrumentos funcionaba bien, pero el radar, nuestra única forma de ver más allá de la oscuridad, estaba completamente muerto. Entonces lo sentimos. Un último golpe, más fuerte que los anteriores, sacudió todo el barco. Todos caímos al suelo, y cuando nos levantamos, algo cambió. El mar, que hasta ese momento había sido suave, se volvió completamente inmóvil. Ni una sola ola, ni una brisa. El océano entero quedó en silencio. Nos quedamos allí, paralizados, sin saber qué hacer. Y justo cuando pensábamos que lo peor había pasado, el radar volvió a encenderse por sí solo. La pantalla se iluminó, y durante unos segundos, el eco que había estado persiguiéndonos seguía allí, inmóvil frente a nosotros. Pero entonces, sin previo aviso, desapareció, como si nunca hubiera existido. Nadie dijo una palabra. El capitán Ortiz encendió otro cigarro y miró hacia el horizonte, donde la primera línea del amanecer comenzaba a dibujarse.
No volvemos a hablar de esto, ordenó con firmeza. Nadie nos creería de todos modos. Y tenía razón. Nunca hablamos del incidente otra vez, pero cada uno de nosotros supo que esa noche, en algún punto perdido del océano, algo estuvo allí, con nosotros. Algo que nunca vimos, pero que nos dejó claro que el mar no es solo agua y olas. Es un lugar donde sombras desconocidas flotan, esperando el momento adecuado para dejarse ver. No fue mi primer viaje como marinero, pero sí fue el más extraño. Todo comenzó cuando acepté formar parte de la tripulación del Santa Elvira, un carguero viejo que recorría rutas poco habituales por el Pacífico. La paga era buena, y aunque algo en ese trabajo me incomodaba, decidí no darle importancia. Estaba acostumbrado a navegar bajo condiciones duras, pero nada de lo que viví antes me preparó para lo que iba a suceder. Zarpamos de Mazatlán con rumbo incierto, transportando maquinaria industrial de dudosa procedencia. El capitán no era muy comunicativo, y el resto de la tripulación se limitaba a hacer su trabajo sin preguntas. Era una rutina monótona, días enteros de sol quemante y noches en las que el océano se volvía una masa negra e interminable. Sin embargo, todo cambió la tercera semana, cuando avistamos esas luces. Era casi medianoche. Estaba en mi turno de vigilancia en cubierta, solo con el ruido constante del mar golpeando el casco. De repente, vi un destello en el horizonte, como si alguien hubiese encendido un faro a la distancia. Parpadeé varias veces, pensando que podría ser una alucinación por el cansancio. Pero las luces seguían ahí, titilando suavemente en la lejanía. Llamé al primer oficial, Pérez, para que las viera. ¿Ves eso?, le pregunté, señalando hacia el horizonte. Sí, parecen luces de un pueblo, ¿no?, respondió, frunciendo el ceño. Pero había algo raro. No estábamos cerca de ninguna costa conocida. De hecho, según las cartas de navegación, nos encontrábamos en una zona donde no debería haber nada, solo mar abierto por cientos de kilómetros. Sin embargo, esas luces danzaban suavemente en la oscuridad, como si flotaran sobre el agua. El capitán, un hombre seco y experimentado, decidió cambiar el rumbo para acercarse. Nadie protestó. Había algo casi hipnótico en esas luces. Yo también quería saber qué eran. Al principio, todo parecía normal. La tripulación, aunque algo intrigada, siguió con sus tareas. Pero a medida que nos acercábamos, una sensación pesada empezó a extenderse por el barco. Era como si el aire se hubiera vuelto denso, difícil de respirar. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sentíamos. Algo no estaba bien. Las luces seguían ahí, a la misma distancia, como si se movieran con nosotros, guiándonos hacia algo invisible en la oscuridad. Luego empezaron los cambios en la tripulación. Primero fue Ramírez, el cocinero. Era un tipo alegre y bromista, siempre contaba chistes en la cena para aligerar el ambiente. Pero esa noche, mientras preparaba la comida, se quedó en silencio, con los ojos fijos en un punto indefinido frente a él. Cuando uno de los marineros le preguntó si estaba bien, Ramírez solo sonrió de manera extraña, como si hubiera olvidado cómo hacerlo correctamente. Dejó de hablar y durante el resto del viaje nunca volvió a pronunciar palabra. Después fue Sandoval, el mecánico. Lo encontramos en la sala de máquinas, inmóvil, mirando las calderas como si algo dentro de ellas le hablara. Cuando le preguntamos qué hacía, dijo en un susurro: «Ellas nos están esperando. Pronto estaremos con ellas». Esa frase nos dejó helados. Intentamos sacarlo de ahí, pero no opuso resistencia.
Solo nos miró con esa misma sonrisa vacía y se dejó llevar como si no le importara nada. Esa misma noche, otros miembros de la tripulación empezaron a comportarse de forma extraña. Algunos hablaban en voz baja, murmurando palabras incomprensibles entre ellos. Otros parecían perder la noción del tiempo, quedándose horas mirando el horizonte, como si esperaran ver algo más allá de las luces. Yo intenté mantener la cabeza fría, pero no pude evitar sentir que algo se apoderaba lentamente de todos nosotros, como un virus invisible que se propagaba por el barco. La sensación de estar siendo observado desde el mar se hizo cada vez más fuerte. Empecé a tener sueños perturbadores en los que caminaba bajo el agua, rodeado de figuras borrosas que me susurraban secretos imposibles de recordar al despertar. Al quinto día de navegación hacia las luces, algo se rompió en nosotros. La rutina se desmoronó por completo. La mitad de la tripulación dejó de obedecer órdenes y comenzó a vagar por el barco como sonámbula, con la mirada perdida. Nadie comía, nadie dormía. El capitán, normalmente autoritario, se encerró en su camarote y no volvió a salir. Lo escuchábamos murmurar cosas a través de la puerta cerrada, cosas que no tenían sentido. El peor momento llegó cuando finalmente alcanzamos las luces. Eran más grandes de lo que habíamos imaginado, flotando justo sobre la superficie del agua, como linternas encendidas en medio del océano. Pero no eran faros ni embarcaciones. Eran orbes brillantes, cada uno del tamaño de una casa pequeña, pulsando lentamente como si tuvieran vida propia. Había al menos una docena de ellos, alineados en una formación perfecta. En ese momento, supe que habíamos cometido un error fatal. Sentí que esas luces no eran una bienvenida, sino una trampa. Algo, debajo de nosotros, esperaba pacientemente a que llegáramos. La tripulación perdió por completo la razón. Sandoval se lanzó al mar sin decir una palabra, seguido por otros 2 marineros. Nadie intentó detenerlos. Los vimos desaparecer en el agua negra, como si hubieran encontrado exactamente lo que buscaban allí abajo. El resto de la tripulación comenzó a pelear entre ellos sin motivo aparente. Escuché gritos y golpes provenientes de la bodega, y cuando fui a ver, encontré a 2 hombres peleando a muerte por una botella vacía. Intenté razonar con ellos, pero era inútil. Era como si ya no fueran ellos mismos, como si algo dentro de sus cabezas se hubiera roto irreparablemente. Decidí buscar al capitán, con la esperanza de que tuviera un plan. Pero cuando abrí la puerta de su camarote, lo encontré colgado del techo, su cuerpo balanceándose suavemente con el vaivén del barco. Me quedé paralizado por un momento, pero no había tiempo para lamentaciones. Corrí hacia el puente de mando, decidido a alejar el barco de esas luces malditas. Sin embargo, cuando intenté girar el timón, descubrí que no respondía. Era como si algo invisible mantuviera el Santa Elvira anclado en su lugar. Entonces, las luces empezaron a moverse. Los orbes flotantes comenzaron a girar alrededor del barco en un patrón hipnótico. Sentí una presión insoportable en la cabeza, como si cada pensamiento en mi mente fuera absorbido por esas luces. Mis compañeros seguían lanzándose al mar uno por uno, como si estuvieran respondiendo a un llamado que solo ellos podían escuchar. Me aferré al timón, luchando por no perder la cordura. Sabía que si me dejaba llevar, también terminaría en las profundidades. Entonces, de alguna manera, logré reunir la poca voluntad que me quedaba y encendí los motores. El barco tembló, y por un momento creí que no avanzaría, pero luego escuché el rugido del motor, y el Santa Elvira comenzó a moverse, alejándose lentamente de las luces. Los orbes nos siguieron por un rato, pero al cabo de unos minutos se desvanecieron,
como si nunca hubieran existido. Poco a poco, la tripulación recuperó el sentido, aunque nadie volvió a ser el mismo después de esa noche. Los sobrevivientes permanecimos en silencio durante el resto del viaje, incapaces de hablar sobre lo que habíamos vivido. Cuando finalmente llegamos a puerto, cada uno de nosotros se marchó sin despedirse. Nadie quiso reportar lo sucedido. Era como si compartir esa experiencia fuera darle poder sobre nosotros. Nunca más volví a ver a ninguno de mis compañeros, y cada vez que cierro los ojos, puedo ver esas luces en el horizonte, esperando pacientemente a que alguien más caiga en su trampa. Quizás algún día lo hagan. Soy ingeniero a bordo de un pequeño barco de investigación. Nuestro trabajo era simple: estudiar corrientes marinas y fauna en una zona remota del Pacífico, a casi 500 millas de cualquier costa. Lo que comenzó como un viaje de rutina terminó convirtiéndose en una experiencia que ninguno de nosotros pudo explicar. Y aunque han pasado meses desde aquella noche, todavía escucho ese golpe en mis sueños. El barco, llamado Atalanta, era una embarcación modesta, equipada con todo lo necesario para una expedición científica. Éramos 5 a bordo: el capitán Ramírez, el primer oficial Torres, 2 investigadores y yo. Nos dirigíamos hacia una zona conocida por su profundidad extrema, la Fosa Perdida, un abismo que apenas ha sido explorado. Durante el día todo transcurrió con normalidad. El mar estaba en calma, el viento suave. El único sonido era el zumbido constante del motor y el suave chapoteo del agua contra el casco. Nos acomodamos en la rutina: registrar datos, revisar equipos y preparar las inmersiones con los drones submarinos. A pesar de la tranquilidad, había una tensión leve en el aire. Sabíamos que estábamos en un lugar donde el océano guarda secretos que pocos han visto. Al mediodía, notamos algo extraño en las lecturas de los instrumentos. Había fluctuaciones en la temperatura del agua, como si una corriente caliente emergiera desde las profundidades. Además, el sonar captó algo que ninguno de nosotros pudo interpretar: una forma gigantesca a 3000 metros de profundidad que se movía demasiado rápido para ser registrada con claridad. Podría haber sido un error, una falla técnica, pero algo en la reacción del capitán me inquietó. Ramírez no era hombre de supersticiones, pero su mandíbula se tensó cuando leyó los datos. «Esto no es normal», dijo casi en un susurro. Decidimos soltar el ancla esa noche para mantenernos estacionarios y seguir recogiendo datos. Si esa anomalía era algo significativo, lo descubriríamos en la madrugada. El viento se había vuelto más frío y la luna, apenas visible entre las nubes, daba al agua un tono gris plomizo. Era la clase de noche en la que la oscuridad parece tener peso, como si el mar estuviera esperando algo. Eran las 2:47 de la mañana cuando sucedió. Yo estaba en la sala de máquinas, revisando el generador secundario, cuando el impacto sacudió el barco entero. Fue un golpe sordo y brutal, como si algo gigantesco hubiera embestido el casco. Las herramientas en la pared cayeron al suelo, y escuché cómo los investigadores en la cubierta gritaban alarmados. Salí corriendo hacia la escotilla, con el corazón martillando en el pecho. Cuando llegué a la cubierta, los demás ya estaban allí, mirando al agua. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó Torres, su linterna temblando en sus manos. El capitán no respondió. En lugar de eso, estaba arrodillado junto al borde del barco, enfocando con su linterna hacia el océano. El agua a nuestro alrededor seguía inquietantemente tranquila. No había olas ni espuma, ni rastro de lo que había chocado contra nosotros. Solo la vasta y oscura superficie del mar, inmóvil como un espejo. «Debe haber sido un tronco», dijo uno de los investigadores,
pero su voz carecía de convicción. Sabíamos que en esta parte del océano no había corrientes que arrastraran troncos ni desechos flotantes. Además, el golpe había sido demasiado fuerte para ser causado por algo así. El capitán ordenó que bajáramos una sonda para revisar el casco, asegurándose de que no tuviéramos daños graves. Mientras preparábamos el equipo, noté que la sensación de inquietud en el aire se había vuelto insoportable. Era como si el mar mismo nos estuviera observando. Lanzamos la sonda al agua, esperando encontrar algún rastro del impacto, una abolladura en el casco, marcas de algún animal marino o restos de escombros. Pero la cámara no mostró nada. El casco estaba intacto. No había marcas de colisión ni señales de algo que pudiera haber golpeado el barco. «Esto no tiene sentido», murmuró Torres, encendiendo otro cigarrillo con las manos temblorosas. Nadie le dijo nada. Todos estábamos pensando lo mismo. Algo había emergido del agua y nos había golpeado, pero lo que fuera ya no estaba allí. Esa noche intenté dormir, pero fue inútil. El barco crujía con cada leve movimiento del agua y cada crujido se sentía como un eco del golpe que habíamos escuchado. Me quedé despierto, mirando el techo de mi litera, sintiendo cómo una ansiedad creciente se apoderaba de mí. A la mañana siguiente, lanzamos los drones submarinos para explorar el fondo marino. Quizás encontraríamos la causa del golpe, algo que se hubiera movido hacia las profundidades después de la colisión. Pero los drones no mostraron nada, solo un abismo negro, interminable y silencioso. Cada vez que la cámara giraba hacia arriba, la imagen del barco flotando en la superficie se veía pequeña y vulnerable, como un juguete perdido en el océano. Fue entonces cuando sucedió algo aún más perturbador. Mientras recuperábamos uno de los drones, la señal de video se interrumpió por unos segundos. Cuando volvió, por un breve instante, una sombra pasó frente a la cámara. Era enorme, mucho más grande que el dron, pero la imagen fue tan rápida que ninguno de nosotros pudo identificarla con claridad. Parecía un tentáculo o una aleta, pero su forma era imposible de definir. Esa noche, el capitán nos reunió en la sala de mando. «No estamos solos aquí», dijo con voz baja. «Algo está allá abajo, algo que no debería estar tan cerca de la superficie». Nadie dijo una palabra. Sabíamos que tenía razón. Podíamos sentirlo, como una presencia invisible que rondaba alrededor del barco. Nos turnamos para vigilar durante la noche, pero el mar permanecía en calma, casi burlándose de nosotros. Cada sonido se amplificaba, el roce del agua contra el casco, los susurros del viento, e incluso nuestros propios pasos sobre la cubierta. Era como si estuviéramos esperando un segundo golpe, uno que nunca llegó. El séptimo día, algo cambió. Nos dimos cuenta de que el sonar, que habíamos estado utilizando constantemente, ya no emitía señales claras. Era como si algo más grande que nuestro barco se moviera bajo nosotros, bloqueando las señales. El mar, que había estado en calma desde el impacto, comenzó a moverse con oleaje suave pero inquietante. Parecía que la superficie estaba respirando. El capitán dio la orden de abandonar la zona. Nadie protestó. Todos sabíamos que era lo correcto. Este lugar no nos quería aquí. Mientras levantábamos el ancla y comenzábamos a alejarnos, miré hacia la estela que dejábamos atrás. Por un momento, me pareció ver una silueta oscura justo bajo la superficie, siguiendo al barco. Era enorme, mucho más grande que cualquier animal que yo haya visto. Luego desapareció, deslizándose hacia las profundidades sin dejar rastro. Finalmente, llegamos a puerto sin más incidentes. Durante el informe oficial, el capitán omitió mencionar el golpe, y ninguno de nosotros tuvo el valor de contradecirlo. ¿Qué hubiéramos dicho?
¿Que algo imposible había emergido del agua y nos había golpeado? Nadie nos creería. Sin embargo, cada uno de nosotros sabe lo que pasó esa noche. Y aunque nunca volvimos a hablar del tema, sé que todos lo recordamos cada vez que escuchamos el crujido de un barco en la oscuridad del océano. Incluso ahora, en tierra firme, sigo sintiendo esa presencia, como si algo me hubiera seguido desde ese abismo. Tal vez el mar nunca nos deja ir por completo. Tal vez, una vez que te encuentra, siempre te está esperando, allá en lo profundo. Soy Mario, y esta historia no la cuento porque espere que me crean. La cuento porque necesito sacarla de mi cabeza. Tal vez, al compartirla, logre que deje de atormentarme. No fue hace mucho, apenas unos meses, durante una travesía de pesca nocturna en el Mar de Cortés. Éramos 3 en la lancha, Toño, el chino y yo. Íbamos en busca de calamar gigante, como lo hacíamos cada año en temporada. Esta vez, nos adentramos más que de costumbre, buscando nuevas aguas, alejados de la costa y del bullicio de los turistas. Nos esperaba una noche tranquila, o eso pensábamos al principio. Partimos al atardecer desde el puerto de La Paz. Las primeras horas fueron perfectas. El viento apenas rozaba el agua, las estrellas se asomaban una a una, y la superficie del mar estaba tan lisa que parecía un espejo. A varios kilómetros de la costa, apagamos el motor y dejamos que la lancha se meciera suavemente. Las aguas profundas eran ideales para la pesca de calamar, y mientras esperábamos a que las líneas tocaran fondo, encendimos un par de linternas para atraer a los bancos de peces. Toño se echó hacia atrás y sacó una cerveza. El chino estaba preparando los anzuelos, concentrado como siempre. Yo me quedé en silencio, disfrutando de esa calma tan extraña que solo se siente en medio del mar de noche, donde no hay distracciones. Todo parecía perfecto, hasta que lo escuchamos por primera vez. Eran apenas susurros, apenas distinguibles sobre el sonido del agua acariciando el casco de la lancha. En un principio pensé que era el viento jugando con mi imaginación, pero no era viento, era una voz. Luego, otra, susurros bajos que subían desde el agua misma, como si alguien estuviera hablando justo debajo de nosotros. ¿Escucharon eso?, pregunté, esperando que los demás confirmaran que no estaba loco. Toño dejó su cerveza en el suelo del bote y se incorporó. El chino levantó la cabeza, mirándome con el ceño fruncido. Fue Toño quien rompió el silencio. ¿Qué dijiste? Las voces, le respondí. ¿No las oíste? No las fiadiasem. Se quedó en silencio unos segundos, ladeando la cabeza como si tratara de captar algo. Luego sonrió, aunque su sonrisa no duró mucho. El chino también dejó lo que estaba haciendo, entrecerrando los ojos y aguzando el oído. De nuevo esas voces, apenas un murmullo, como si alguien hablara en un idioma que no entendíamos, mezclándose con el golpeteo del agua. Esta vez los 3 las oímos. «¿Qué carajos?», murmuró Toño, inquieto, como si no quisiera admitir que algo raro estaba ocurriendo. Apagamos las linternas y nos quedamos en completo silencio. El único sonido debía ser el suave chapoteo del agua, pero ahí estaban esas malditas voces, claras pero incomprensibles, susurrando justo bajo la superficie. Intentamos distinguir palabras, pero no podíamos. Eran como lamentos, como si un grupo de personas estuviera hablando al mismo tiempo desde las profundidades, demasiado lejos para entenderles, pero lo suficientemente cerca como para saber que estaban ahí. Prendí la linterna y la deslicé sobre la superficie del agua, buscando alguna explicación. A lo lejos,
No había señales de otras embarcaciones, ni luces de navegación, ni el sonido de motores acercándose. El radar portátil tampoco detectaba nada. No había absolutamente nadie más en esa zona del mar. Y sin embargo, esas voces seguían ahí, susurrando, como si nos llamaran, como si nos pidieran que nos acercáramos al borde del bote. «¿Es alguna corriente?», dijo Toño, aunque su voz no sonaba muy convencida. «¿O algo debajo del agua? Peces, quién sabe». Pero el chino no se lo tragó. Lo conozco desde hace años y jamás lo había visto tan serio. «No son peces, Mario», me dijo en voz baja. Y yo lo sabía. Sabíamos que aquello no era normal. Decidimos no hablar de eso por un rato, queriendo concentrarnos en la pesca, pero la incomodidad crecía entre nosotros. No había más viento y el mar seguía calmo. Pero las voces no paraban. Cambiaban de tono, a veces agudas, otras veces graves, como si cada ola que pasaba trajera un nuevo fragmento de conversación. Empezamos a sentirnos como si estuviéramos siendo vigilados, pero no desde la superficie, sino desde las profundidades. «¿Y si viene una tormenta y no la vimos?», preguntó Toño, inquieto, mientras encendía otra linterna y la movía sobre el agua, intentando convencerse de que todo tenía una explicación lógica. El radar seguía sin detectar nada. El cielo estaba despejado y el mar estaba tan tranquilo como al principio, pero las voces eran cada vez más nítidas. Toño encendió el motor para movernos un poco y alejarnos de ese punto, pero no sirvió de nada. Las voces seguían ahí, como si nos estuvieran siguiendo. No importaba hacia dónde fuéramos. Siempre estaban con nosotros, debajo del agua, rodeándonos. En algún momento, Toño hizo algo estúpido. Se asomó al borde del bote y gritó: «¿Quién está ahí?». Nadie respondió. Solo las voces, susurrando con más fuerza, como si la pregunta de Toño hubiera desencadenado algo. El chino se enojó. «No seas pendejo. ¿Qué tal si es gente de verdad?». «¿De dónde, chino?», respondió Toño, ya molesto. «¿De dónde salieron? No hay nadie aquí». Y tenía razón. No había nadie. Pero a partir de ese momento, las voces cambiaron. Ya no eran solo murmullos. Ahora, entre los susurros, escuchábamos algo que sonaba como nuestros propios nombres. Mario, Toño, Chino. Nos llamaban desde el agua, como si nos conocieran desde antes. El frío me recorrió el cuerpo, pero no era el frío del viento ni del agua. Era algo más profundo, algo que no podía explicarse. El motor tosió y se detuvo de golpe. No importaba cuánto intentara Toño arrancarlo de nuevo, no volvió a encender. Nos quedamos varados, flotando en esa superficie inmensa y silenciosa, con solo las voces acompañándonos. Fue entonces cuando lo sentimos. Un golpe seco resonó contra el casco de la lancha, como si algo hubiera chocado contra nosotros desde abajo. Luego, otro golpe, más fuerte, y otro más. Era como si algo grande estuviera rozando la embarcación, jugando con ella, empujándola ligeramente. Nadie dijo nada. Estábamos paralizados. ¿Qué haces cuando sientes que algo enorme está justo debajo de ti, en un mar negro e infinito? Las voces no paraban, susurrando, llamándonos, insistiendo. Y entonces, de pronto, el golpe más fuerte de todos hizo que casi perdiéramos el equilibrio. «¡Arráncalo ya, Toño!», gritó el chino, desesperado. Con un último esfuerzo, Toño logró que el motor tosiera y arrancara. Nos aferramos a la lancha mientras él aceleraba, alejándonos de ese lugar lo más rápido que pudimos. Después de lo que parecieron horas,
Llegamos de vuelta a la costa, jadeando y temblando. Ninguno de nosotros dijo una palabra mientras amarrábamos la lancha y recogíamos nuestras cosas. Pero las voces, aún las escuchábamos en nuestras cabezas, como un eco que se negaba a desaparecer. Desde esa noche, ninguno de los tres ha vuelto al mar. Toño vende seguros ahora, y el chino se fue a trabajar en tierra firme, en un taller mecánico. Yo todavía sueño con esas voces, esas que venían del agua y que parecían conocernos. A veces, en las noches más silenciosas, creo escucharlas de nuevo, como si me llamaran desde algún lugar lejano, esperando que vuelva. Pero no pienso volver jamás. Mi nombre es Andrés. Todo comenzó en lo que parecía un día más de trabajo en alta mar, una rutina que conozco desde que era niño. Habíamos salido de Mazatlán en un barco pesquero que llevaba el nombre de El Tiburón de Plata. Íbamos 5: Jorge, el capitán, Lalo y el gordo, que siempre hacían chistes incluso en las peores tormentas, y mi primo Toño, que nunca se despegaba de su anzuelo favorito. Yo estaba ahí porque necesitaba el dinero, y también porque el mar siempre había sido parte de mí, incluso con todos los peligros que implica. Estábamos a 2 días de navegación de la costa cuando sucedió algo que aún hoy me hace dudar si fue real o si todo fue parte de una pesadilla compartida. Era el 3er día de pesca, y el mar estaba inusualmente tranquilo, como si algo pesado flotara en el aire. Sin olas grandes, sin viento, un calor seco que parecía quemar desde adentro. A eso del mediodía, mientras preparábamos el almuerzo, Toño se acercó con el catalejo y me dijo: «Andrés, ven a ver esto. Hay algo raro al este». Me subí a la borda y miré hacia donde señalaba. Al principio pensé que era un simple reflejo en el agua, pero no. Había un barco a la deriva, y lo extraño es que tenía las luces encendidas, incluso a pleno día. Eso no tenía sentido. ¿Un yate?, pregunté. «Parece más bien un velero grande, de los modernos», contestó Jorge, encendiendo su cigarro mientras ajustaba el rumbo hacia aquella silueta. Nos fuimos acercando despacio, con la curiosidad creciendo en cada uno. A todos nos resultaba raro. ¿Por qué un barco con las luces encendidas estaría flotando sin rumbo, sin que nadie respondiera por radio ni hiciera señales? Navegar a la deriva en esas aguas podía ser una sentencia de muerte, pero allí estaba, flotando en silencio como si hubiera sido olvidado por el mundo. A medida que nos aproximábamos, notamos que el barco era un velero elegante, blanco y brillante, con las velas recogidas y una bandera inglesa ondeando a media asta. El nombre en la popa decía The Adhara. Lo primero que pensamos fue que quizás la tripulación estaba en apuros, tal vez un problema mecánico o alguien enfermo a bordo. Pero cuando amarramos al costado del velero, empezamos a notar que las cosas no cuadraban. El barco estaba en perfecto estado, ni una rasgadura en las velas, ni una cuerda rota. Al subir, lo primero que nos golpeó fue un silencio casi palpable, como si el viento se hubiese detenido al entrar. El motor seguía encendido, lo que nos hizo suponer que no llevaba mucho tiempo a la deriva. Recorrimos la cubierta buscando a alguien. Nada. Ni un saludo, ni una señal de que hubiera vida a bordo. Estaba completamente desierto. «A lo mejor están en el agua», sugirió Lalo, asomándose por la borda. Pero el océano estaba tranquilo, sin un solo bote salvavidas flotando cerca, sin estelas que indicaran que alguien había zarpado recientemente. Entramos a la cabina. Todo estaba en su lugar. Platos con comida a medio terminar en la mesa, como si alguien hubiera estado almorzando hacía apenas minutos. Los camarotes estaban impecables.
Las camas hechas, ropa colgada en los armarios, pertenencias personales acomodadas como si los dueños pensaran regresar pronto, un libro abierto sobre la cama del capitán. Nada fuera de lo normal, salvo por una cosa. No había ni un alma a bordo, ni señales de lucha, ni sangre. Solo ausencia, como si la tripulación hubiera desaparecido en un parpadeo. Exploramos más a fondo, esperando encontrar algún indicio de lo que había pasado. En la cocina, una cafetera seguía tibia. Revisé un bolso sobre la mesa del comedor y encontré pasaportes. 2 a nombre de una pareja inglesa y otro de un joven que supuse sería el hijo, pero los pasaportes solo aumentaban el misterio. ¿Por qué alguien abandonaría su barco y todas sus pertenencias sin razón? Jorge trató de encender la radio del velero para pedir ayuda, pero solo recibimos ruido estático. No había ninguna señal, ni coordenadas registradas, como si el barco flotara fuera del tiempo y del espacio. Decidimos que sería más prudente regresar a El Tiburón de Plata para hablar con la Capitanía de Puerto por nuestra radio. Pero algo en mi interior me decía que no todo estaba bien, y lo confirmé cuando volvimos a la cubierta. «Oigan, ¿dónde está el bote salvavidas?», preguntó Toño. El velero no tenía ninguno. No había rastros de cuerdas cortadas, ni ganchos vacíos. Era como si nunca hubiera habido un bote de rescate en primer lugar. Regresamos a nuestro barco, tensos y llenos de preguntas sin respuesta. Lo más sensato era dejar el velero atrás y reportarlo al puerto más cercano. Pero mientras nos preparábamos para zarpar, Jorge se quedó mirando fijamente la popa del velero. «Eso no estaba ahí antes», murmuró. Nos giramos todos al unísono. En la cubierta de la Dara había algo nuevo. Una sombra humana. Era una figura inmóvil, de pie junto al mástil, mirando hacia el horizonte. Era imposible. Habíamos revisado cada rincón de ese barco. No había nadie. ¿Lo viste?, preguntó Toño, retrocediendo con la cara pálida. Antes de que pudiéramos reaccionar, la figura simplemente desapareció, como si se hubiera desvanecido con el aire. Aceleramos el motor del Tiburón de Plata y nos alejamos de ahí lo más rápido que pudimos. La radio seguía sin funcionar, pero ya no nos importaba. El miedo nos había carcomido los nervios. No dijimos nada durante horas, cada uno perdido en sus pensamientos, tratando de entender qué habíamos visto. Al caer la noche, una luz volvió a aparecer en el horizonte. Era el velero, el Adara. Estaba ahí, flotando como si nunca nos hubiéramos alejado. Y sus luces seguían encendidas. Esa fue la última vez que lo vimos. A la mañana siguiente, al encender la radio, logramos contactar con Capitanía de Puerto. Les explicamos lo ocurrido, pero al dar las coordenadas exactas, nos dijeron algo que nos heló la sangre. No hay ningún velero registrado con ese nombre, y en esas coordenadas no hay nada, solo mar abierto. Intentamos buscarlo durante días, pero nunca más lo encontramos. Hasta hoy no puedo explicar lo que vimos. Algunos dicen que el mar guarda secretos que los humanos nunca entenderemos. Otros creen que nos topamos con algo que no pertenecía a nuestro mundo. Un barco sin tripulación, con las luces encendidas y todo en su lugar, pero nadie para contarlo. Cada vez que salgo al mar, pienso en el Adhara. ¿Qué fue de la tripulación? ¿Desaparecieron sin dejar rastro o algo los tomó? Lo único que sé es que, a veces, cuando la brisa sopla en ciertas noches tranquilas, juro escuchar un susurro que me llama por mi nombre, como si algo o alguien hubiera quedado atrapado en esas aguas, esperando que regrese. Y créanme, nunca quiero volver a cruzarme con ese barco.
Zarpamos al amanecer desde Puerto Progreso, en Yucatán. No éramos muchos. El capitán Torres, mi amigo Beto, otro tripulante apodado El Flaco y yo. Íbamos en el Tiburón Gris, un barco de pesca al que le quedaban más años que fuerza, pero se mantenía a flote con orgullo. Planeábamos una semana en alta mar para atrapar pargos y robalos, buscando mejorar nuestra suerte. Los primeros días fueron tranquilos, con el viento empujando suavemente las velas y el sol cayendo sobre nuestras espaldas. No imaginábamos lo que nos esperaba más adelante, porque hay algo en el mar, una forma en la que el agua parece volverse hostil, como si dejara de ser solo un elemento natural y se convirtiera en una fuerza viva, consciente. Esa sensación nos atraparía más adelante, pero para cuando la comprendimos, ya era demasiado tarde. El tercer día al sur del Golfo, el cielo empezó a cambiar. Las nubes aparecieron de la nada, cargadas de un gris amenazante, extendiéndose como una manta pesada sobre nuestras cabezas. Sentí un escalofrío recorriéndome al notar el silencio. El mar dejó de cantar, sin olas rompiendo contra el casco ni gaviotas revoloteando en busca de peces. Hasta el viento se detuvo, como si el mundo entero contuviera la respiración. Fue entonces que el capitán Torres masculló entre dientes. «Esto no me gusta. Algo no está bien». No era raro que Torres hablara así. Era un hombre curtido, con tantas historias del mar como arrugas en el rostro. Pero esta vez había algo diferente en su tono. No era prudencia, sino miedo. El viento regresó de golpe al anochecer, azotando las velas como si quisieran arrancarlas del mástil. Las olas empezaron a crecer, primero tímidas, luego colosales. Nos apuramos a asegurar las cuerdas, pero la sensación de urgencia se volvió cada vez más intensa. Parecía que la tormenta no solo se avecinaba, se nos venía encima, como un depredador al acecho. No pasó mucho tiempo antes de que las primeras gotas empezaran a caer, gruesas y pesadas como piedras. Beto y yo corrimos a sujetar los barriles de combustible, mientras Torres gritaba instrucciones por encima del rugido del viento. Las olas ya no eran solo altas, eran monstruosas, levantándose como si una mano invisible las empujara hacia nosotros. El agua nos golpeaba sin misericordia, y cada segundo que pasaba sentíamos que perderíamos el control del barco. Entonces ocurrió algo que jamás olvidaré. Las olas empezaron a golpear desde diferentes direcciones. No había lógica alguna en su movimiento. Venían desde todos lados, como si el mar se retorciera a propósito, buscando aplastarnos. Torres maldijo y dijo que algo no cuadraba con esta tormenta, pero su voz era apenas un susurro entre el caos. Fue cuando vi la primera forma extraña en las olas. Entre las crestas espumosas que se alzaban en la penumbra, juré distinguir una sombra enorme y alargada, como el cuerpo de una serpiente gigante que se deslizaba entre las aguas. No era un tronco ni un pez, eso lo sé. La forma desapareció rápidamente entre la espuma, pero quedó grabada en mi mente. Intenté decírselo a Beto, pero en ese momento una ola enorme nos azotó de costado y casi volqué al agua. Logré sujetarme de una soga justo a tiempo, pero el peso del mar nos empujaba hacia abajo, como si el océano no quisiera dejarnos salir de su dominio. Torres gritaba órdenes a diestra y siniestra, pero nadie podía oírse entre el rugido de la tormenta. Las velas se hicieron pedazos, y la cubierta se convirtió en una pista resbaladiza, donde cada paso era un riesgo mortal. El flaco intentó sacar el agua con una bomba manual, pero de poco servía. El mar parecía decidido a inundarnos, a tragarnos completos. Y ahí estaba, esa extraña sensación en el ambiente, como si algo invisible nos acechara en la oscuridad.
Lo que más me aterraba no eran las olas o el viento, sino la insistencia del mar en hundirnos. Sentía su furia, pero también algo más, como si hubiera una intención detrás de cada embestida. Cada vez que nos recuperábamos de una ola, otra nos golpeaba con más fuerza, como si el océano estuviera jugando con nosotros, probando nuestra resistencia. Entre los destellos de los relámpagos, vi algo que me heló la sangre. Figuras en el agua, largas y retorcidas, moviéndose en las profundidades bajo el barco. Eran formas imposibles de identificar, pero parecían seguirnos, danza tras danza con las olas. No eran delfines ni tiburones. Parecían sombras que pertenecían al mismo mar, como si hubieran emergido de su esencia más profunda. El barco dio un giro violento cuando una ola gigantesca nos arrastró hacia un abismo de agua. Torres gritó que cortáramos las cuerdas de las velas restantes, y Beto se lanzó al mástil para cumplir la orden. En ese instante, el mástil cedió y cayó como un gigante herido, aplastando al flaco contra la cubierta. Lo vimos escupir sangre antes de que otra ola lo arrastrara al vacío, desapareciendo para siempre en la oscuridad del mar. Quise ayudarlo, pero no había nada que hacer. Apenas podíamos mantenernos con vida nosotros mismos. Fue entonces que sentí una vibración profunda que recorrió el casco del barco, como si algo enorme nos hubiera rozado desde abajo. El sonido no venía del motor ni de la estructura, venía del agua misma. Torres me miró, con los ojos llenos de un miedo que nunca había visto en él. «Esto no es normal», gritó, pero su voz se quebró. El viento rugía con tal fuerza que nos arrancaba las palabras de la boca. Las sombras bajo el agua se agolpaban cada vez más cerca, y por un momento estuve seguro de que veríamos alguna de ellas emerger por completo. El tiburón gris se partía lentamente, cada grieta en el casco anunciando nuestra sentencia final. Ya no había esperanza de que el barco aguantara mucho más. El mar se nos echaba encima con una ferocidad desmedida, y entre las olas y las sombras que danzaban debajo, supe que no escaparíamos. Pero entonces ocurrió lo más extraño. Justo en el momento en que el barco se inclinaba hacia su fin, la tormenta se detuvo. El viento cesó de golpe, las olas se aplanaron y el mar quedó inmóvil. Solo se escuchaba el sonido de nuestra respiración entrecortada y el crujir del barco que todavía flotaba a duras penas. Miré alrededor, desconcertado. Era como si el mar nos hubiera dado una tregua, o estuviera esperando algo. Torres me miró fijamente y murmuró: «Está jugando con nosotros». La calma duró poco. A lo lejos, un barco pesquero apareció en la neblina, como un milagro salido de la nada. Nos lanzaron cuerdas, y con las pocas fuerzas que nos quedaban, logramos abordar. Habíamos sobrevivido. Mientras nos alejábamos, miré una última vez hacia el lugar donde habíamos estado atrapados. El mar seguía en calma, pero en la profundidad podía ver las mismas sombras alargadas, esperando, como si no hubieran terminado con nosotros, como si hubieran decidido dejarnos ir por ahora. Torres no dijo una palabra en todo el camino de regreso al puerto. Ninguno lo hizo. Sabíamos, sin necesidad de hablarlo, que aquello que enfrentamos en la tormenta no fue natural. El mar no solo nos quería hundir. Algo más nos reclamaba desde las profundidades. Hasta el día de hoy, cada vez que veo una tormenta acercarse al horizonte, siento que el mar me llama de nuevo, y sé que, tarde o temprano, tendré que volver. Navegábamos a más de 300 millas náuticas de Manzanillo, en dirección al punto donde, según el radar, encontraríamos una gran migración de atunes. Nuestro barco, el Esmeralda II, era una vieja máquina de hierro que rechinaba con cada oleaje. A bordo éramos 8 tripulantes, todos curtidos por años en alta mar. Yo llevaba 5 años trabajando en la pesca
y ya pensaba que nada podía sorprenderme. Pero me equivoqué. Todo empezó la tercera noche en el mar. El viento se había calmado y solo escuchábamos el motor rugiendo bajo los pies. En mi turno de guardia, me quedé en la cubierta, fumando un cigarro mientras miraba el reflejo de la luna sobre el agua. La brisa era apenas una caricia, pero había algo raro en el ambiente. No puedo explicarlo del todo, simplemente se sentía denso, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Esa noche noté algo extraño en Ortega, uno de los marineros más experimentados. Era un hombre serio, de esos que apenas dicen más de 2 palabras, pero cumplía con su trabajo sin queja. Sin embargo, al terminar su guardia, no bajó al camarote como hacía siempre. En lugar de eso, se quedó en la proa, mirando fijamente al horizonte. Algo en su postura no cuadraba. Estaba demasiado rígido, como si estuviera escuchando atentamente algo que los demás no podíamos oír. Lo observé unos minutos, intrigado, pero no le di mucha importancia. En alta mar, todos tenemos nuestros momentos de silencio, nuestros rituales para espantar la soledad. Pasaron un par de horas, y cuando volví a buscarlo, Ortega seguía ahí, inmóvil. Esta vez, su cabeza estaba inclinada hacia un lado, como si alguien le hablara al oído. Me acerqué despacio, intentando no asustarlo. ¿Todo bien, Ortega?, le pregunté, poniéndome a su lado. No me respondió al principio, solo se quedó mirando las olas, como si esperara ver algo emergiendo desde el fondo del mar. Finalmente, murmuró, ¿no escuchas? Fruncí el ceño, pensando que quizás el cansancio le estaba afectando. ¿Escuchar qué? No hay nada ahí afuera más que agua. Ortega giró la cabeza hacia mí, con una expresión que me inquietó al instante. Sus ojos estaban vidriosos, como si no hubiera dormido en días, pero lo peor fue su tono de voz. Un susurro entrecortado, como el de alguien que teme decir demasiado. Debajo del agua. Me están llamando por mi nombre. Se volvió hacia el mar de nuevo y con voz quebrada añadió, me dicen que baje. Sentí un escalofrío recorrerme. No era la primera vez que escuchaba historias sobre gente que pierde la cabeza en medio del océano, pero Ortega no era ese tipo de hombre. Siempre había sido alguien sólido, con los pies en la tierra. Y sin embargo, ahí estaba, hablando como si realmente creyera que algo lo llamaba desde las profundidades. Ortega, escúchame, le dije, tratando de mantener la calma. Nadie te está llamando. Estás cansado. Eso es todo. Ve a dormir, ¿sí? Él me miró de nuevo, pero esta vez parecía más ausente, como si parte de él ya no estuviera allí conmigo. Antes de que pudiera insistir, murmuró, ellos saben mi nombre. Lo saben desde hace mucho tiempo. Esa noche no le di más vueltas al asunto. Pensé que tal vez era solo el cansancio acumulado y que al día siguiente Ortega estaría de vuelta a la normalidad. Sin embargo, algo seguía inquietándome. ¿Cómo podía alguien escuchar su nombre en el océano, en medio de la nada? Al día siguiente, Ortega continuó actuando extraño. Apenas hablaba con el resto de la tripulación y pasaba la mayor parte del tiempo en cubierta, siempre mirando hacia el agua. Nos empezaba a poner nerviosos a todos. Durante la comida, el capitán le preguntó si se sentía bien, pero él solo respondió que estaba escuchando algo importante. Esa noche, mientras hacía mi guardia, lo volví a encontrar en la proa, pero esta vez la situación fue peor. Estaba de pie, al borde de la barandilla, con un pie ya fuera del barco, listo para saltar. «Ortega, no jodas», grité, corriendo hacia él. Lo sujeté por el brazo justo a tiempo para evitar que cayera.
El hombre giró hacia mí con una expresión de absoluta serenidad, como si saltar al agua en plena noche fuera la cosa más natural del mundo. «Me necesitan allá abajo», dijo en voz baja, casi con dulzura. «No entiendes, pero es mi turno de ir. Llevo mucho tiempo ignorándolos». Lo arrastré de vuelta a la cubierta, intentando mantenerlo lejos del borde. Su piel estaba fría y su mirada perdida. Lo más perturbador fue lo que dijo a continuación. «¿Sabes, Álvaro? Ellos no van a parar hasta que me vaya con ellos. Ya me encontraron». Intenté hacer que entrara en razón, pero era inútil. Era como si una parte de él ya perteneciera al agua. Durante las siguientes noches, Ortega se volvió cada vez más inquietante. Pasaba horas hablando solo, murmurando palabras que no tenían sentido. Lo peor es que no siempre estaba despierto. Lo encontrábamos en diferentes puntos del barco, dormido, pero moviendo los labios como si estuviera manteniendo una conversación. Una vez lo oí claramente. «Sí, ya voy. Solo esperen un poco más». El capitán decidió confiscarle el acceso a las áreas exteriores para evitar que intentara saltar de nuevo. Pero el encierro solo empeoró las cosas. Empezó a golpear las paredes del camarote, gritando que no podía dejarlos esperando. Juraba que había algo allá abajo, algo antiguo y vivo, que lo estaba llamando. «Ellos me dieron un nombre», decía, «un nombre que ya no es mío». El último día antes de que todo se descontrolara, traté de hablar con él una vez más. «Ortega, por favor, no puedes seguir así. Solo estás imaginando cosas». Él se rió, pero no fue una risa normal. Era un sonido hueco, como si no viniera de su garganta sino de algún lugar mucho más profundo. «¿Y si no son imaginaciones, Álvaro?», preguntó, con los ojos perdidos. «¿Y si debajo del agua hay algo que nos espera a todos? ¿Y si siempre supieron nuestros nombres?». Esa noche, el mar estaba tan en calma que era como navegar sobre vidrio. La luna llena iluminaba todo con una luz fría y plateada, y no había viento que perturbara la superficie del agua. Fue entonces cuando escuché los gritos. Salí corriendo hacia la cubierta y lo vi. Ortega había escapado del camarote y estaba parado en la barandilla de nuevo, esta vez sin miedo ni vacilación. La tripulación intentó detenerlo, pero fue demasiado rápido. Con una sonrisa de alivio en el rostro, se dejó caer al mar. «Ortega», grité asomándome por la borda. Lo vi hundirse en el agua, pero algo no estaba bien. No trató de nadar. En su lugar, su cuerpo se dejó arrastrar hacia las profundidades, como si las olas lo recibieran con los brazos abiertos. Y entonces, antes de que desapareciera del todo, escuché su voz. No era un grito ni un pedido de ayuda. Era un susurro, tan claro como el sonido de una ola rompiendo contra la proa. «Ya voy, hermanos». Desde esa noche, nunca volvimos a ver a Ortega. Buscamos su cuerpo durante horas, pero el océano no nos devolvió nada. A veces, cuando el viento se calma y el mar está en silencio, juro que aún puedo escuchar su nombre flotando en las olas. Y en esas noches, me pregunto si realmente estamos solos allá afuera, o si hay algo bajo las aguas esperando su turno para llamarnos a todos por nuestros nombres. Habíamos zarpado de Ensenada con destino a las Islas San Benito, buscando una buena temporada de pesca. El Estrella de Mar era una lancha robusta, de esas que aguantan las corrientes más toscas del Pacífico. Íbamos 4 a bordo: el capitán Monroy, un viejo curtido por el mar; Toño, mi mejor amigo y eterno optimista; Julián, el joven aprendiz que siempre hacía preguntas inoportunas; y yo, que llevaba varios años navegando, pero aún me faltaba mucho por aprender. Todo iba según lo planeado. La brisa olía a sal y los motores rugían con esa cadencia tranquilizadora que solo los marineros conocen. La brújula marcaba el rumbo sin problemas, alineada hacia el suroeste.
Pero todo cambió la noche en que nos cruzamos con un barco que no tenía razón alguna para estar allí. Era pasada la medianoche cuando Julián nos despertó gritando desde la cubierta. «¡Capitán! ¡Hay luces al frente!», gritó con la voz temblorosa. Nos levantamos de golpe. Subí tambaleando los escalones hacia el exterior, todavía medio dormido, pero lo que vi me sacudió por completo. Una silueta oscura, gigantesca, avanzaba lentamente hacia nosotros. Era un barco de madera, con mástiles descomunales, velas desgarradas que se mecían como fantasmas al viento. Las luces eran pocas, débiles, más como si parpadearan desde otro tiempo. «¿Qué demonios?», murmuró Toño, frotándose los ojos. El capitán Monroy encendió los reflectores y apuntó hacia el barco. La luz reveló los detalles de su casco. Barniz podrido, algas colgando de las bordas y letras casi borradas en la proa. Apenas alcanzamos a leer «Santa Inés». «Ese barco es una reliquia», susurró Julián, como si hablar más alto pudiera despertarlo. Nadie decía nada, pero todos pensábamos lo mismo. Ese tipo de navíos ya no navegan, y menos por aquí. ¿Cómo había llegado hasta nosotros? Intentamos contactarlos por radio, pero no hubo respuesta. Monroy tomó los binoculares y revisó la cubierta. «No veo a nadie», dijo finalmente, con el ceño fruncido. Lo más inquietante era que el barco no mostraba señales de vida. Sin tripulación, sin motores, solo navegaba como empujado por un viento inexistente, y mientras lo veíamos pasar, nos quedamos petrificados, sintiendo un frío inexplicable. A la mañana siguiente, cuando despertamos, el Santa Inés ya no estaba a la vista. Supusimos que habría cambiado de rumbo en la noche, aunque ninguno de nosotros lo había visto desvanecerse. Pero lo que realmente nos dejó perplejos fue lo que descubrimos poco después. «La brújula no se mueve», dijo Monroy, golpeando el cristal con la uña como si eso fuera a hacerla reaccionar. El compás estaba muerto, como si el campo magnético hubiera desaparecido por completo. La aguja no apuntaba al norte ni a ningún lado. Flotaba sin rumbo, girando en círculos lentos y erráticos. Revisamos los equipos de navegación, pensando que podía ser una interferencia o una falla técnica, pero todo estaba en orden. Solo la brújula había dejado de funcionar. Intentamos orientarnos con las estrellas, pero una bruma espesa cubrió el cielo esa noche. Parecía que el mar nos quería ciegos. Los problemas no tardaron en multiplicarse. El GPS comenzó a fallar al día siguiente. A veces marcaba coordenadas imposibles, ubicándonos en tierra firme. Otras veces simplemente se apagaba. El viento cambió de dirección sin previo aviso, llevándonos en círculos, y los motores comenzaron a fallar, tosiendo como si tuvieran agua en los pistones. «Esto es una maldita maldición», murmuró Toño, persignándose. Monroy, un hombre que nunca se dejaba llevar por supersticiones, empezó a mostrarse nervioso. Lo encontré esa noche fumando en la proa, mirando al horizonte como si esperara que el Santa Inés apareciera de nuevo. «Ese barco no era normal», dijo sin mirarme. «Algo nos dejó marcados, y no tengo idea de qué sea». El quinto día, algo más extraño ocurrió. Estaba de guardia cuando escuché lo que juraría era el crujido de cuerdas y velas moviéndose al viento. Me asomé a la cubierta, esperando ver algún barco cercano, pero la noche estaba en calma. No había nada, excepto una voz. «Capitán». Era un susurro apenas audible, como si el viento lo arrastrara desde lejos. Miré hacia el mar, y ahí estaba, una figura oscura flotando entre las olas. Parecía el mástil de un barco, pero antes de que pudiera asegurarme, desapareció en la neblina. Al contarle al capitán lo que había visto,
Su expresión cambió. No me dijo nada, pero su mirada confirmaba lo que todos temíamos. El Santa Inés nos había encontrado otra vez. Esa noche sucedió lo peor. Los motores murieron por completo, dejándonos a la deriva. Intentamos lanzar las velas, pero un viento helado las desgarró en segundos. Era como si el mar se hubiera vuelto en nuestra contra. Y entonces lo vimos. El barco. A lo lejos, surgiendo de la niebla, estaba el Santa Inés, navegando hacia nosotros como un espectro. Pero esta vez no iba solo. Alrededor de él, docenas de sombras se movían en silencio sobre el agua, figuras humanas que parecían caminar sobre la superficie del mar. «¡No puede ser!», gritó Julián, retrocediendo aterrado. Nos apresuramos a buscar bengalas, pero ninguna encendió. Las sombras comenzaron a acercarse, y el barco antiguo parecía tragar la distancia entre nosotros en cuestión de segundos. Monroy, pálido como nunca lo había visto, tomó el timón e intentó girar la nave, pero no había viento que nos empujara ni motor que nos moviera. Estábamos atrapados. Cuando creíamos que todo estaba perdido, algo inexplicable sucedió. Las sombras que nos rodeaban se detuvieron. El Santa Inés, que casi nos rozaba, comenzó a desvanecerse lentamente en la niebla. Fue como si el mar hubiera decidido darnos una segunda oportunidad. Recuperamos los motores esa misma madrugada, y aunque la brújula seguía rota, logramos orientarnos por las estrellas cuando la bruma finalmente se levantó. Zarpamos en dirección opuesta, sin mirar atrás, como si al hacerlo el Santa Inés pudiera regresar por nosotros. Cuando finalmente llegamos a puerto, nadie nos creyó. La historia del Santa Inés quedó como una anécdota entre marineros, algo que se cuenta entre risas nerviosas y tragos de tequila. Pero nosotros sabemos la verdad. Monroy tiró la brújula al mar y nunca volvió a navegar. Julián dejó el trabajo poco después, incapaz de superar lo que había visto. Toño y yo seguimos en el mar, pero cada vez que miramos el horizonte y vemos una bruma acercándose, sentimos el mismo escalofrío. Porque sabemos que, en algún lugar del océano, el Santa Inés sigue navegando. Y algún día quizás volverá por nosotros.